Guada, ¿cómo te va? Muy bien, en pocas horas, ya tenemos que hablar de horas para las elecciones. Y bueno, ahí el gobierno estuvo tratando de tener controlada la economía, básicamente el precio del dólar, que es lo que más riesgo había padecido, te diría, el último mes y medio, y termina en un dólar de 1.515, 1.517. Dice el ministro de Economía, es un dólar cómodo, me siento cómodo con este dólar. Bueno, la dolarización de las carteras por previa a las elecciones, sobre todo que se aceleró después del 7 de septiembre y de la derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Entonces el gobierno espera que haya un resultado más o menos digno, que puede ser un empate, ojalá, dice el gobierno, podamos ganar por 2, por 3, y si hay que, claro, y eventualmente reducir la pérdida de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo abren los mercados el día lunes, ¿no? Ahora es una... $2.000 millones. No valga 1.600, ni 1.700, ni 1.800. Pero además el gobierno prefería la banda inferior, recuérdenlo siempre. Nunca estaba cómodo con el techo, siempre estaba cómodo acercándose al piso. Bien, la nueva normalidad. Lu. Ese dólar cómodo es un dólar costoso en términos de la munición que tuvo que aplicar el gobierno, como bien señalaban, y la munición que tuvo que aplicar la Reserva, el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? No es un dólar libre, hay un jugador que está jugando fuerte, el Estado, para mantener un precio más o menos pisado en esta tendencia al alza preelectoral. Entonces esa comodidad es difícil pensar que se pueda sostener, ¿no?, después de las elecciones. Bueno, vamos a ver, sí. ¿Cuál es el contrato electoral? Los que votaron a Milei en 2023, básicamente es que esté tranquila la economía, poder futurizar. Esto es, inflación, tenga controlada la inflación y consecuentemente tenga controlado el dólar. Gobernabilidad en Argentina es calle controlada, dólar controlado. ¿Había tenido algún problema el gobierno en los últimos tiempos, el último mes y medio, con la gobernabilidad del dólar? Bueno, la asistencia de Estados Unidos. Por eso para el gobierno entra a estas elecciones con este dólar artificialmente controlado. Impactó las reservas. Ese es el manta corta, ¿no? Para mí hay algo muy interesante que vamos a poder comprobar el domingo con el resultado sobre la mesa, y es si la provincia de Buenos Aires, ese resultado electoral del 7 de septiembre, la derrota del gobierno, que seteó la lectura crítica en relación al desempeño del gobierno y los pronósticos críticos, se comprueba o no. Es decir, qué tipo de cálculo hace el votante en la balanza. Si la especie de control de la angustia inflacionaria logra ganarle a la angustia disparada por un bolsillo que cada vez es más flaco. Me parece, ¿cuál es la ecuación? ¿Cómo resuelve el votante el domingo esa ecuación? Va a ser muy interesante de ver. ¿Y qué? ¿Le da otra chance a Milei? ¿Sigue dando crédito a Milei? ¿O prefiere una opción alternativa? Puede haber terceras vías, ¿eh? Hay en la oferta electoral terceras vías, pero básicamente está polarizado en... El kirchnerismo lo sintetizó en frenar a Milei. No te dicen que tiene...
Y Porcentaje. se dice que Milei está preparando un discurso que incluye consenso, invitación a cierto nivel de consenso. ¿Tienen esa información ustedes? Lo que pasa es que tenemos que recordar que Guillermo Francos, en el equipo de Milei, tiene un rol clave. Juega de articulador, juega de armador de consensos. Pero si él arma consensos, teje de día y se lo destejen de noche, él dice, yo así no puedo más. Si me dan autoridad, sí. Esto pasó al menos 3 veces o 4 veces, que es, en este momento el gobierno, hay que ver el resultado del domingo, digamos, cuanto mejor le vaya, a lo mejor más conservador se ponen los cambios. Si le va menos bien, está obligado a abrir y a ampliar. Sí, pero más caro. Yo ahora voy, soy un gobernador. Mucho gusto, Manu Jove. Yo sé que vos sos el presidente, yo soy el gobernador. Y ahora cuesta un poquito más caro porque me necesitas más. Vamos a ver, y es así. Perdón, que pase de la poesía a la prosa. Haceme el ruido de la Realpolitik. Así suena. Pero Ahí además está. hay otra cosa. Si vemos los ministros que tienen poder realmente, Luis Caputo, Sandra Petovelo, por ejemplo, son ministros con muchísima personalidad y mucho poder propio. La idea de que un ministro o un jefe de gabinete tenga que estar esperando ser investido del poder, porque si no, no posee ningún tipo de poder, es un problema. Y me parece que Francos quedó atrapado en esa lógica. No tengo poder si mi ley no me lo da, pero no tuvo capacidad tampoco de encontrar un espacio donde su figura representara algo muy importante para mi ley. Pero él puede querer muchas cosas, me parece, Lu. Pero si después, desde el punto de vista estratégico, es cerramos... Pero eso o creo no que deja... yo viene después, porque Petovelo ha tenido un montón Pero de Petovelo temas no... delicados y sin embargo tiene un vínculo muy particular. Pero con Petovelo Milei. no define vínculos con el PRO ni con los gobernadores. Bueno, definió Articula vínculos con... provincias eventualmente o políticas. Pero digo, Petovelo tuvo margen de acción por un vínculo muy personal con Milei y porque tiene peso propio. Me parece que si no hay peso propio, esa dinámica se lo termina comiendo. Para mí es otra cosa, pero me gusta discutir al aire. Sí, dale. Hay Bueno, pero una yo lo que digo construcción, sí. Acá es, ¿de qué jugamos? Vamos a jugar estricto... ¿Cómo nos vestimos? ¿Estricto violeta o tenemos la necesidad de violeta y multicolor, amarillo y algunos gobernadores? Eso lo define el gobierno. En función de eso, ¿está autorizado o no un jefe de gabinete? Sí.
¿Te parece? Vamos a ver. Sí. Esa, para mí la pregunta es, ¿quién es otro consensual? Si lo sacás a Guillermo Franco, ¿quién es otro que tenga estas características? ¿Me permiten invitar a alguien más? Creo que tenemos a alguien. ¡Aló! Hola, hola. ¿Qué tiene que tal? ver? ¿Cómo están? ¿Qué Muy tiene? buenas noches. ¿Qué tal? Buen viernes. Acá, Traniela, la reina de los cielos. Dame la mano, Diego. Sí, claro, acá estoy. Por favor. A volar. No tengan miedo. Aterrizaje forzoso el domingo. Acompáñenme a volar. Por favor, desestructurate Sí. un poco. Volá, dale, vamos. Qué diosas que tenés al lado, ¿eh? ¿Viste? Mirá vos, Luciana y Guada son hermosas, ¿eh? hermosas mujeres. Sí, cuidado, no me vayas a romper la veda. Ya sé que está prohibido ahora hablar sobre política o inducir el voto, así que por eso volemos mejor. Hoy hablemos solo de aeronavegación. ¿Pasillo o ventanilla? ¿Qué prefieren? Yo toda la vida pasillo, Pasillo. a mí no me Sí. gusta molestar para ir al baño, a mí me gusta Para poder estirar las estirar una piernas. pierna. Total. Sí, La ventanilla, basta de de la pero idealización de la cuidado. ventanilla. Diego, por favor, no piquetees a las azafatas obstaculizando el buen tránsito del carrito de las bebidas. Es cierto también. Te Eso pueden sí. pasar. No, pero yo me por duermo arriba. y a veces estiro la pata un poco más larga así y puedo obstaculizar el carrito, sí. ¿Gusta jugo de naranja o de piña? Pero vos sos pilota Qué o peligro. azafata, ¿qué sos? Bueno. No sé hacia dónde va esto. No. ¿A dónde Son estamos? las preguntas que ¿A a dónde veces se estamos hacen. volando, Se hacen en Trani? un vuelo. Igual Bien. también es lindo ventanilla. Pero uno cuando mira por la ventanilla pierde por ahí la mirada entre las nubes. Sí. Y bueno, se pierde. Bueno, vos querés caviar, querida. ¿Qué querés? Sí. Bueno, tráete un tupper. Tráete un tupper, Guada, dale, un ¿qué tupper. querés? Guada, perdóname, ¿vos sos de la que viaja en turista y pide permiso para pasar a primera? Ah, bueno. Bueno. Eso te No, pará. No me estamos No en decís líos. soy Guada la de TN. Chicos, por favor, abran paso. Sí. Bueno, y vos sos de abrir la cabina, Trani, para que la gente vaya, saque fotos, vea cómo para es. que se saque selfies. Me encanta que formen parte del vuelo. Sí. Con la Cipolitakis. Sí. Con Cipolitakis hace algunos años. A mí ¿te no me acuerdas? pasa eso. A mí no me pasa eso. Está bien. Bueno, ¿cuál es la tormenta, la turbulencia más importante que te tocó en tu vida aerocomercial? Bueno, una vez en un viaje a las Bahamas, sí, se agitaba mucho. Pero yo mantuve la paciencia y la tranquilidad. Entonces les pedía a todos, les hablaba ahí, les decía, por favor, estemos tranquilos, que estamos volando con Traniela, que los va a llevar a destino. Y bueno, se tranquilizó y ya está. Con eso ¿Cómo? son... A ver, No tengo ¿podés hablar como si anécdotas fuéramos graciosas de nosotros la eso. tripulación? Les habla la Señores comandante. pasajeros, les habla la comandante Traniela Carle Campolieto. Están volando conmigo, estén tranquilos, no va a haber ningún tipo de problema. Estén tranquilos, así Estén es. tranquilos. Así. No se exalten. No se exalten. Está bien. Escúchame. Yo soy más coloquial. Sí. Sí. Y Tenemos escúchame, turbulencia, usted bueno. tiene el curro ese de traer cosas importadas, que siempre se Clávense come. una pastela y descansen. Por supuesto. El bagalleo. No, no me ¿Cuánto acusen de sobresueldo eso, en bagalleo hay No, ahí? No, no, no. No entremos en eso. Ustedes no me pueden acusar de nada, por No, favor. no estamos diciendo, a lo mejor queremos ver si hay un servicio de bagalleo disponible. No, vos pensás que yo soy material periodístico para vos y te vas a equivocar. No, no tengo ninguna mancha. No, me imagino, me imagino.
Bien. Y Trani, ¿no hiciste últimamente, no visitaste algún hotel en la costa, Mira, algo, una farmacia, algo para... En Ayacucho, animate a probar las últimas tendencias en chacinados de campo en almacén. El embutido curioso. No te pierdas nuestra cata a ciegas en el sótano. Entregate al vértigo del picado grueso. Sí. Qué lindo. Nombrando a Manu Jove, te regalamos un disco de Bruno Gelber. Ahí está, muy bien. Muy bien. Manu Jove, ¿hace este tipo de Me auspicio encantó verlo comercial? ahora en redes practicando boxeo. Muy bien. Ah, yo no lo vi Está eso. entrenando. Sí. Ojo que Sí. Trani tiene en la casa, tiene un gimnasio bien armado, todo, ¿o no, Trani? ¿Qué? Sí. Te vi, la verdad, estabas muy Julio Boca en el ¿Qué? ring. Yo me Te falta perdí. como caminar un poquito más seguro. No tenés que descuidar la cara, porque estabas como pegando abajo. Sí. Sí. Sí, Estás no haciendo- Tenés que bajar la guardia. Y como estamos en Veda, tenemos licencia para hablar de cualquier pavada y más todavía. Ujú, ¿Estás sí. haciendo boxeo, Manu Jove? Ah, Pero claro. ¿cómo es el desafío concretamente? Consultala a Trani, que es entrenadora también, dale. Sí. Como Elon Musk y Zuckerberg, que se habían desafiado mutuamente, ¿te acordás? Pero Manu, yo te quiero contar una cosa. Si vos viste cómo se desafían los boxeadores habitualmente, van muy al frente y con toda. Estás Sí. muy timorato. Dale, a ver, quiero que practiques. Dale miedo a Mariaito Pérez. Dale, mira cámara. Dale, arengá, dale. Pero voy a decir, te voy a romper la quijada. Muy Decilo bien, conmigo. humilde, tiene que ser. Sí. A Catch you Mohamed play. Ali. Sí. Amagale, hacele así, hace algo. A ver, poné los puños, a ver si podés. Armá la guardia, a ver. Está Bien. mal, está muy cerca de la cara. Si te tocan. A ver, mirá. Bien. Qué malo. Los puños tienen que estar más lejos de la cara, Manu. Si te golpean los brazos, te golpean la cara. Sí. Te lo voy a Cuando ya no lo use, quizás pueda rifarlo y hacer que lo ganes. Pero tenés que. Bueno, Trani. Tengo un ¿cómo- auspicio cómo- más. Tengo un auspicio. A ver, por favor. Cansado de que se te marchite la suculenta, date una vuelta por Viveros el Colibrí enamoradizo. Comprando 2 helechos te tatuamos una ranita en la nalga. Próximamente nuevas sucursales en Barracas y Luján. Viveros el Colibrí enamoradizo. Solo te arrepentís de aquello que no haces. Muy bien, bueno. Bueno, Trani, ¿las condiciones meteorológicas son buenas para este vuelo? Sí, está un poco... Bueno, por ahí garúa un poco. Bien. Está un Bueno, poco muy bien. húmedo. Bien. Bueno, quiero contarles esto finalmente, está Tranira Sí. también. No olviden que el domingo hay una Transmisión edición. especial. Transmisiones. Que contalo vos también, trae una transmisión especial aquí de TN. Vamos a estar todos desde todo el día. Desde En el día. No, duplex. me toca ser autoridad de mesa. Así Ah, que bueno, mirá, Lucia. los voy a Muy ver bien. después. Está muy bien. Es un cargo institucional, una responsabilidad institucional. Bueno. Bueno, muy bien, amigos. Nos vemos el domingo entonces. Dale, vamos. Bueno, estamos en Veda, recuérdenlo, no vamos a hablar de política. Se habló mucho de este caso, del caso de Lourdes. Hay muchísimos vínculos que por determinadas razones se vuelven de alta peligrosidad.
y Lourdes es muy conocida, las bandanas son muy conocidas, repercutió muchísimo esta situación dramática que se vivió y que por suerte se logró desactivar ayer. Fue un momento de alta vulnerabilidad para ella, para una de las integrantes de Bandana, para Lourdes, pero vean que su pareja está detenida. El novio de Lourdes está detenido ahora, acusado de privación ilegítima de la libertad, de lesiones, todo en un contexto de violencia de género. Y uno se mete a explorar. Lourdes no era la que denunciaba a su novio. Y acá viene la trampa psicológica que producen muchas veces algunas relaciones, donde alguien que sufre abuso no es él o la que denuncia por diversas razones. De modo tal que el caso de Lourdes nos va a permitir también hablar genéricamente de esto que puede ocurrir muchas veces. No vamos a detenernos solo en este caso, sino en la dinámica en la que muchas veces las relaciones se desarrollan y sobre todo, y me interesa mucho, contarles qué herramientas desde el punto de vista jurídico tenemos a mano que antes no se tenían para ayudar más, mejor y más rápido. Estamos en comunicación con Claudio Saboya, que nos va a actualizar cómo está el caso. Claudio, te escuchamos. Diego, amigos, ¿cómo están todos? Es como vos decís, es una situación afortunada en el resultado, pero que ahora tenemos que desmenuzar y reconvertir a una acusación judicial o a una protección de una víctima que por ahora no tiene muy bien encuadrado el caso. ¿Por qué te digo esto? Vos recordás que anoche, cuando estábamos transmitiendo en vivo, la policía de la ciudad y la policía científica entran al departamento del señor Leandro García Gómez en Palermo. Vimos cómo alrededor de las 10:30 de la noche se la llevan a Lourdes, va al hospital Fernández, está poco tiempo ahí y la dejan ir. La dejan ir porque no estaba con ninguna patología de atención médica. Ella había dicho que había consumido alcohol y pastillas, según la fuente médica que yo charlaba hoy, pero un poco lo que todo el mundo escuchó. Dice, mira, el estado en el que estaba era compatible con lo que ella había dicho, no había consecuencias de peligro inmediato, digamos, alguna intoxicación más grave, más severa, más allá de un cuadro de inestabilidad, etcétera. Se fue a la casa de una amiga, Lourdes. Entonces, ahora está ella sin consigna policial, sin botón antipánico ni nada, porque su presunto agresor, su pareja o expareja, este señor Leandro García Gómez, está detenido. García Gómez fue indagado ahora, hace 3 horas, decíamos, por el juez, cambió el juez, hubo un cambio de juez por todo un tema procesal que no viene el caso. Cuando uno hace una denuncia, según a dónde la haces, tiene que ir a sorteo, entonces no es el que está de turno, sino que hay que decidir cuál es el juez natural. Es un juez subrogante, se llama Diego Javier Slupski, y lo interrogó. ¿Y qué es lo que dijo, decíamos, García Gómez? Dice, mira, yo no le hice nada a Lourdes, Lourdes no tiene lesiones causadas por mí, tampoco la obligué a quedarse, por acordate que la acusación que él tiene, como vos dijiste recién, Diego, es privación ilegítima de la libertad. Entonces él dice, ella estaba en mi casa porque quería, yo no la obligué, yo no la encerré, yo no la conminé, no la escondí, en todo caso me escondí yo. Es una verdad a medias, porque durante la tarde, ¿te acordás que la habían buscado a ella? Ella dijo en un video ayer a la mañana que supuestamente estaba en su casa, por eso no la encontraban. Todo el entorno de ella, el que escuchamos ayer y sobre todo hoy, aliviado con esta situación, porque piensan que le salvaron la vida, ni más ni menos. Ella enojada con su mamá, que fue la principal impulsora de esto. ¿Te acordás que ayer decíamos, en el primer mensaje que la madre de Lourdes hace a los medios y comunica, dice, yo desde el Día de la Madre no tengo contacto con ella? Parece que hacía bastante más, que hacía como 18, 19 días que no tenía contacto con su hija. Entonces la preocupación ya era extrema. Escuchamos a las amigas de Lourdes, a las compañeras de Lourdes en Bandana, etcétera, todas en una situación de mucho alivio hoy y de mucha preocupación por cómo va a seguir, porque lo que vos preguntabas recién era de qué se lo va a poder acusar y por qué lo van a poder, cuánto tiempo y hasta dónde mantener detenido a este señor García Gómez, que ahora está en una alcaidía de Barraca.
a disposición del juzgado criminal 13, pero bueno, una vez que lo indagaste vos tenés que resolver una situación, y si lo tenés que acusar por algo tenés que decir, bueno, ¿qué? Pero usted se quiso escapar, quiso, no sé, entorpecer la tarea de la justicia, pero ¿sobre qué delito? ¿Viste? Es medio jabonoso. Es clarísimo lo que estás contando y es uno de los temas a investigar y a divulgar, y yo quiero que lo hagamos esta noche, y es, vuelvo a esto, que la que denuncia no es la víctima, son las amigas y la madre. Entonces, fíjense ustedes. Pudieron funcionar los nuevos mecanismos que todavía están en proceso de aceitamiento, digamos, porque es un cambio en la cultura, es un cambio en la cultura de la policía también, que recepciona, investiga y comunica a la justicia denuncias de terceros, denuncias de gente que no está protagonizando. Imagínate, después te dicen, lo voy a despertar al juez porque una señora me dijo que en su edificio está escuchando unos gritos raros, y no, llámeme mañana, señora. Bueno, todo lo que hemos visto muchas veces empezó a cambiar. En este caso, por suerte, al menos Lourdes no corre riesgo de salud. Ahora, Claudio, ¿se necesita que Lourdes ratifique esta situación? ¿Lourdes podría desmentir, negar todos estos hechos ante la justicia y con eso bastaría para liberar al detenido y para cerrar todo este proceso, o no es suficiente? Bueno, ya ocurrió, está muy bien lo que me preguntás, Lu, porque hay 2 denuncias anteriores en distintas instancias impulsadas por Lourdes, a instancias, por lo que uno pudo escuchar hoy, con algunos contactos que tenemos, por la familia y por las amigas de Lourdes. Un poco ella en algún momento dijo, bueno, está bien, voy a denunciar esto porque así mi novio me golpeó, me está maltratando, no me siento bien con él, etcétera, y después retiró esa denuncia. Entonces, como vos decís, claro, la justicia tiene que investigar un delito que esté tipificado, es decir, que claramente que pueda defenderse el acusado, porque si usted está acusado de presunta privación ilegítima de la libertad. Bueno, él dirá, no, sí, yo no le, es lo que dijo hoy, yo no le prohibía salir, la puerta estaba abierta, no había un candado, no había nada, ella se quedó ahí porque quería. Y ahí es donde caemos en otra caja que nosotros hemos visitado con frecuencia, más de la que nos gustaría este año, que es el tema de adicciones, ley de salud mental, quiebre de la voluntad, estas cosas que ayer Diego también mencionaba cuando exponíamos el caso. Cuán capaz es una víctima de violencia de género que se llega a la situación de la violencia física como corolario de una cadena de quiebre de la voluntad previo. A ver, Entonces, justamente con eso, y hablando de eso, déjame, Claudio, quédate, claro, si querés un ratitito, presentar a Anabel González. Anabel es abogada, especialista en violencia sexual y familiar. Bienvenida. Gracias. Y está Gisela Alonso, que es psicóloga forense, de mucha experiencia. Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo Gisela? estás, Diego? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cuán habitual es esta figura de alguien que es víctima, pero que no denuncia, está en vulnerabilidad, pero tiene un apego emocional con la persona que la está maltratando? Muy habitual. ¿Cuán habitualmente ven ustedes esto? Todos los días. Muy habitual en el sentido de los vínculos que son codependientes y que además funciona desde el silencio. Me parece que acá lo que ha funcionado bien es la red que ha podido desilenciar y poner en palabras y hasta protegerla. Pero lo cierto es que esto funciona de manera crónica, sostenida, y es un círculo muy difícil de interrumpir. A veces la interrupción se da medio drásticamente. Doctora, es de afuera a veces la interrupción. Son amigas, son familiares que dicen acá algo está en riesgo y ese algo es mi familiar, mi amiga. Por supuesto, como bien dijo la licenciada, a veces la víctima no se reconoce como víctima, y la red de contención familiar justamente, que es el organismo al que fue a denunciar la mamá, que es la Oficina de Violencia Doméstica, en las valoraciones de riesgo que realiza, justamente el tener una red de contención familiar es un atenuante del riesgo. Miren esta frase, porque es una de las frases de la noche. La víctima muchas veces no se reconoce como víctima. ¿Me pueden explicar y le pueden explicar a toda la gente que nos está viendo que esto es clave para aprovechar la historia triste de lo que le está pasando a Lourdes o lo que le pasó, pero para enseñar un poco que
que la víctima no siempre dice, estoy sufriendo, estoy vulnerable, se están aprovechando de mí, corro riesgo. No es así. ¿Cómo es? No, hay una naturalización de la violencia, incluso esa retractación que se da en muchos casos tiene que ver por algún tipo de sometimiento económico, de naturalización de la violencia misma o también el sometimiento a esta persona de la que no se puede despegar. Pero ¿por qué la naturalización? Vamos un poquito más todavía. Pues yo puedo decir, la verdad, dependo económicamente y no me iría de casa, pero no me voy porque no tengo recursos económicos. Lo quiero, sé que me está maltratando, pero apuesto que él o ella va a cambiar. Ahí hay un reconocimiento. Lo que ustedes están mencionando es otra cosa, es ni siquiera tienen, No hay se registro. autorregistran de ser víctimas. ¿Cómo es, doctora, eso? Exacto. No se reconocen como víctimas porque ellas creen que pueden manejar la situación y que tienen el control de la situación. Desde lo jurídico, yo te podría decir que tienen su voluntad viciada. Y acá es donde decimos, bueno, para los actos jurídicos se requiere de la voluntad, discernimiento, decisión. En este caso hay una condición que se le genera por cuestiones psicológicas que los va a poder expresar mejor la licenciada, pero jurídicamente yo no puedo dejar que esa víctima sea la que tome la decisión de Denunciar, decir de esperar exactamente. a que se anime a denunciar. De hecho, la ley dice que el artículo 26 de la ley 26.485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dice que el juez podrá, ya sea por petición de parte o de oficio, tomar medidas de protección frente a una situación que lo requiera en donde la mujer sea víctima. Ahora, Anabel, déjame hacerte esta pregunta que es un poco lo mismo que le preguntaba a Claudio. Ayer en esa situación tan crítica, Lourdes es trasladada hasta el Hospital Fernández, los médicos hacen los chequeos necesarios y deciden que ella puede retirarse del hospital, ir a la casa de una amiga como si no hubiera esa voluntad viciada. ¿Eso es un problema? ¿Hay una especie de falta de diálogo, de articulación entre la percepción de los médicos y la justicia? A ver, yo no quisiera juzgar el trabajo de los médicos, pero a veces desde los organismos hay una falencia. Hay una falencia cuando las mujeres van a una guardia por una infección urinaria o por, no sé, alguna situación, un golpe, y es como que a veces el protocolo no se aplica. Habría que atender a la mujer sola, por separado, y tratar de evaluar si hay factores de riesgo que... Si ella te dice, no me hizo nada, no es para tanto. No, Pero no tiene solamente marca. la Fue una palabra. discusión, suponete que Claro. fue una discusión, agente, fue una discusión nomás, vayan, está todo. Bueno, no. ¿Qué haces? El agente en ese momento, si es una situación de guardia, digamos, por ejemplo, el 911, Sí. la policía tiene que dar intervención a la Fiscalía de Género para que la Fiscalía de Género decida qué va a hacer. Si va a pedir un allanamiento porque sospechan que hay algo adentro para demostrar que esa mujer está siendo vulnerada, si pueden pedir, por ejemplo, una detención, aunque sea por unas horas, para que al menos hacer cesar el riesgo que no están pudiendo controlar, porque la víctima no puede, no sabemos si es porque está amenazada, si es porque tiene una dependencia emocional o una dependencia justamente, bueno... Pero es interesante, estamos diciendo que la condición de víctima y de vulnerabilidad lo definen terceras personas, que puede ser la justicia Por o por lo menos lo supuesto. sugieren fuertemente familiares o amigos. Por Pero eso a es ver, importante Eso la es formación. contraintuitivo, porque en la ley en general el damnificado, la víctima claramente es la que dice soy víctima, me estafaron, me robaron o lo que sea, o me golpearon y haces la denuncia. Está claro quién es quién. Acá no está tan claro porque la víctima muchas veces no se reconoce como tal. Por el estado de vulnerabilidad. Y ahí me parece que la formación en todos los órdenes como ciudadanos y las fuerzas y demás debería estar como mucho más implementada. Quizás es un paso a trabajar. ¿Qué? La Exactamente. escucha y una escucha más atenta y más asertiva acerca de esto, ¿no? No es solamente Ahora, no pero ha yo te digo, sucedido nada y me voy. yo soy fulano. No necesito que me escuchen, yo estoy bien, a veces discutimos, pero no es para tanto. ¿Cómo haces? Yo No. te cierro, yo te bloqueo. No a ella o a él lo defiendo, aunque me trate mal o lo que sea, yo no percibo que haya ahí una situación de dependencia y de violencia. ¿Qué hacemos? No, por eso a mí me parece que los organismos... Ahí tenés dos cosas. Una cuestión es, después desde lo subjetivo, el psicólogo, Trabajo cómo posterior. va a trabajar, pero vos en la emergencia tenés que aplicar la ley y tenés que hacer que los organismos
del Estado, que son parte del sistema de protección integral. El hospital, por ejemplo. El hospital es como uno de los primeros. Que ahí hay una organismos contradicción, del sistema, ¿no? Vimos toda esa escena tan dramática durante todo el día de ayer. Una persona que es rescatada, asumimos por privada de su libertad, va al hospital, está unas horas y es dada de alta. Pero por ahí está dada de alta desde el punto de vista médico, clínico, pero no es que no va a volver al lugar del conflictivo o va a estar expuesto a su victimario. Ahí es donde digo, a lo mejor estamos jugando sin tener toda la Me información. estoy preguntando, hay una contradicción que no entiendo. Claro, primero, hay internaciones que son sociales, ¿sí? Que se dan frente a una situación de riesgo, ya sea un niño que tiene una sospecha de abuso sexual o de violencia. Capaz que ese niño de salud está bien, aparentemente no hay nada, pero hay algo que les indica que ese niño en la casa no va a poder estar a resguardo. ¿Por qué? Porque la madre no se da cuenta que tiene que ponerlo a resguardo, porque está en shock, o porque la madre o el familiar o el referente que lo lleva al hospital o que lo obligan a llevarlo, bueno, no está pudiendo ver la situación o no quiere ver la situación dependiendo de los casos. Ahora, en cuestiones de una víctima mujer, estamos en situación similar, porque imagínense que en una cuestión de salud mental, ¿por qué se hacen las internaciones compulsivas? ¿No? Cuando una persona es peligrosa para sí o para terceros. ¿Por qué? Y porque no está en condiciones de poder evaluar qué es riesgoso para sí o está poniendo en riesgo a otro. Bueno, en este caso yo lo puedo equiparar a un ser riesgoso para sí, porque ¿cuántas veces nos pasa que a la víctima la dejan volver de la comisaría a la casa y ahí el señor la mata? Ahí no hay un discernimiento, porque la víctima dice, no, yo no creo que me haga esto. O sea, no está viendo todo lo que uno con la mirada experta puede darse cuenta. O lo ve, pero no comprende del todo y cabalmente lo que le está pasando y que eso la transforma o lo transforma en una situación de víctima y el riesgo y el peligro que eso tiene. Ahí voy a Gisela. Claudio, hoy está desde ayer detenido. ¿Está ahí, Claudio? Sí, señor. Bien, está detenido el novio de Lourdes, acusado de privación ilegítima de la libertad. Exacto. Te insisto con lo mismo, no va a durar mucho más esta situación porque es muy endeble. Yo las escuchaba a las licenciadas recién con mucha atención y comparto gran parte de lo que dicen, pero después la aplicación de este cambio de paradigma que estamos reflejando desde ayer, un cambio de paradigma cultural, un cambio de paradigma en la policía y en la justicia. La justicia no puede moverse por, digamos, saltos sin solución de continuidad en justamente en la forma en la que interpretamos los mismos hechos. Yo soy un juez. Bueno, esta señora viene y me dice, como decías vos, que no pasa nada, que no la molestemos, que ella está libre de hacer lo que quiere o lo que no quiere junto con quien se le ocurra, que no violemos su intimidad, porque es un abuso de parte de las instituciones estatales, etcétera. Un montón de cosas podrían ocurrir, de hecho muchas veces pasan. ¿Qué herramientas tiene el juez? Acá recién, o el fiscal, las licenciadas proponían algunas que son posibles, pero son también rápidamente debatibles y rebatibles, porque te pueden decir, mirá, vos tenés que declarar que una persona no está en sus sanos juicios o en sus cabales, y por lo tanto necesita un tercero que se ocupe de él y que diga, no, mira, no importa lo que esta mujer, en este caso, puede ser un varón, pero generalmente son mujeres, te diga, yo quiero esto porque no sabe, se está poniendo en riesgo a sí misma, como decía recién la licenciada. Bien. Muy bien, entonces esa misma persona no puede firmar un cheque, por ejemplo, porque no está en sus cabales, digo, no puede trabajar, necesita otra asistencia. No, bueno, por eso lo respecto a su novio. ¿Y dónde dice eso? Claro. Yo soy juez, tengo que, con la lapicera en la mano, empiezo a mirar por todo lado, ¿y qué hago? Bueno, ¿entendés? No es tan rápido, no es tan fácil. ¿cuáles son los indicadores, le pregunto a las dos, para tener en cuenta de que una persona, mujer u hombre, está en una situación de víctima y no lo sabe o no lo comprende del todo? Hay varios indicadores. Sí, a ver. Tenemos, por ejemplo, que no, bueno, el caso de esta chica se notaba que estaba en una situación en donde no podía tomar una decisión. Digo, fíjate que en un estado similar
si ella hubiera sido obligada a tener relaciones sexuales o si ella hubiera dicho sí, se la considera que no está en condiciones de prestar su consentimiento, como una persona que está ebria, como una persona que está narcotizada. Digo, ¿por qué vamos a pensar que sí está en condiciones de decir no, sí, estoy siendo víctima, si tampoco está en condiciones de decir sí, yo quiero tener relaciones sexuales? No, ¿me explico? O sea, nosotros tenemos que pensar de una manera innovadora, no podemos estar agarrándonos de la costumbre, porque la ley sí nos permite mantener este ¿Cuál sería señor la detenido. costumbre y qué sería lo innovador? Esto que decía el cronista, Periodista, periodista, el colega de ustedes. O sea, sí está bien, los jueces van a decir, y esto no lo podemos sostener mucho tiempo. Y yo como abogada te puedo decir, si yo fuera jueza sí lo sostengo, o si yo fuera fiscal sí lo sostengo. ¿Qué es lo ¿Por que qué? sostendrías? Y yo sostendría la detención, porque si vos no tenés nada que ver, y si vos no la tenés encerrada, ¿por qué saliste y le contaste a todos que ella estaba en la casa de una amiga y que no estaba en tu casa? Y resulta que estaba en tu casa. Y cuando la van a buscar está alcoholizada, golpeada, narcotizada. Sí, como Entonces, en principio las medidas de protección, ¿no? Porque me parece Totalmente. que Bueno, lo que pero vos medida de contabas- protección está bien, pero otra cosa es detención. La Una detención cosa es es una de las proteger a medidas. Lourdes y otra cosa es tener detenido al muchacho. Bueno, pero O ¿qué sea, se ejecuta pasa? algo bastante serio, ¿no? Sí, Digamos, privación ilegítima de la pasa libertad. como de lo civil a lo penal y sí me parece que este estado de vulnerabilidad es el que promueve como un estado de indefensión, que además la cronicidad de la violencia va acentuando y va generando mayor dependencia, ¿no? Y Entonces aparte- es como un ciclo que progresa como para ¿Cómo abajo, es ese ciclo? Hay alguien que es vulnerable y hay alguien que somete. tiene conductas violentas de sometimiento. De hecho, este muchacho tenía antecedentes, tuvo una pulsera Factor de riesgo. electrónica, tuvo problemas con la ley, para decirlo en términos Y relación no a la cualquier violencia. problema Sí, con la de ley, violencia. tuvo justamente, claro. bien. ¿Cómo es esa articulación negativa que se da entre alguien que ejerce violencia y manipulación y alguien que va quedando vulnerable? Los vínculos se construyen un poco a partir de lo que uno va a generar, o sea, cómo va creciendo y va generando ese desarrollo. Normalmente la gente que se vincula con personas violentas tienden a ubicarse en ese lugar de padecimiento y de no poder tener relaciones parejas, justamente. Siempre en un lugar de inferioridad que además se va generando en esta dependencia de la que no terminan de salir. Como que rechazan aspectos de la persona, pero al mismo tiempo necesitan estar y permanecer ahí. ¿Por qué lo defienden muchas veces y no es tan malo, yo prefiero seguir viviendo con él o con ella, seguir Porque no hay apostando? una valoración personal adecuada, que es lo que uno después intenta en un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo soy digno de este modo de vinculación, lo sostengo y lo preservo, porque además hay como un concepto de identidad a través de esos vínculos. ¿Cuál es la identidad? Ser eso en la pareja, ¿no? Ser esa persona, esa cuestión más degradada, que es la que uno trabaja después en un consultorio. En la urgencia coincido que las cuestiones tienen que estar primero mejor evaluadas, en la OBD o donde sea, en una cuestión de riesgo. Oficina de Violencia Pero- Doméstica, OBD. Claro. Eso es muy importante, la identidad. Si alguien se ve que está degradado, se autopercibe y se instala en esa identidad, no Es le difícil parece salir. mal o no le parece del todo incorrecto tener a una persona que le manipula, porque en realidad no me manipula, me organiza, me guía, yo soy controle. desvalido, desvalida. Ahora, Y y se entonces pierde- siempre hay una parte buena dentro de lo malo y hay ahí un equivocado criterio de evaluación de todo lo malo que es. Y digo Pero además porque se siempre- genera pero- la confusión, que desde ahí se sostiene este vínculo, ¿no? Digamos, en este ciclo que se genera de acumular tensión, descargar y luego la luna de miel o el concepto de reconciliación, bueno, estás confundiendo un poco a la persona en ese ir y venir de emoción. Y aparte Bien, juegan cierto. las hormonas también, ¿no? En el ciclo este de la luna de miel se generan todas unas endorfinas, toda una cuestión que genera este enamoramiento platónico. La luna de miel Entonces, es una de las fases del ciclo de la tóxico. violencia. Claro, entonces, ¿qué pasa? En la acumulación y en la explosión, al agresor también se le genera un placer. Entonces el agresor tiene ese placer en la explosión y la víctima también sabe que luego de la explosión llega la luna de miel y está esperando ese momento de enamoramiento. Que A son mí ciclos más lo cortos, que me sí, genera cerramos. dudas es la idea de que toda mujer, o digamos toda persona en esa escena, toda víctima es una víctima de alguna manera participativa en su rol de víctima. No puede ser el caso de un psicópata que somete a alguien, que
es tomado completamente por sorpresa por esa situación. Participativa pasivamente. Y hay que decir que no son solo mujeres, ¿no? No, por eso Porque persona. muchas veces son también varones. No, y también opera esto con niños, Claro. mucho. Estos ciclos violentos ocurren también de progenitores a niños, Bueno. progenitoras a niños. Para mí, si de algo sirve todo esto, es para empezar a contar y a mostrar que cuando vos ves algo que no está bien y que te parece que puede generar riesgo, y vos decís, pero es la mesa de al lado, no No, es hay mi que pareja. Y involucrarse. cada pareja es un mundo, yo no me puedo meter. No, O escuchás porque gritos, alaridos en el piso de arriba, en el piso de abajo, No. tenés la potestad de hacer un llamado. Y la ley te puede escuchar y quizás salvás a alguien. Te digo más, Diego, Sí, con cerremos niños, esto, sí. con niños es necesario porque el niño advierte que esa realidad en la que vive no es normal ni natural. Hay un corte y es una intervención quizás salvadora. Y exactamente, y con niños es muy, muy importante. Bueno, les quiero agradecer, Claudio, te quiero agradecer. Por favor. Y quiero decirles que, Amigos. como ustedes saben, viernes solemos tener nuestra parada de descompresión. Imaginen ustedes la descompresión que vamos a tener si hay, además, veda y no hablamos de política. Siempre invitamos a un músico, hacemos shows musicales, nuestros pequeños shows de los viernes. Hoy vamos a tener algo excelente, que es a un manager de muchísima trayectoria, manager de Charly García, manager de Los Ratones Paranoicos. Va a haber una sorpresa también al final de la conversación que vamos a tener con Fernando Seneseski. Unas fotos, unas historias. Créanme, lo que les digo vale la pena. Después de la tanda. Yo sé lo que les digo, no se pierdan al invitado que vamos a tener en 2 minutos. Va a valer la pena y la sorpresa que vamos a tener. Pero ahora, quiero hablar con alguien. ¿Quién es ese alguien? ¡Aló! Aló, aló, Oh, aló. qué sorpresa, aló. ¿Cómo señora. está, querido? ¿Cómo andan? Hola, qué ansiedad. Les pido por favor que respetemos la veda, pero qué ansiedad, ¿eh? Qué ansiedad. De acá al domingo, qué ansiedad. Qué Sí, ansiedad, sí, sí. Mirta, ¿eh? Sí. Le quiero decir al gran pueblo argentino, salud, que por el candidato que sea cada uno sabrá, pero que vaya a cumplir con su deber cívico, por favor. Es solo llevar la lapicera ahora. Es cierto, Sí. es cierto. Estaba haciendo cálculos, tengo aproximadamente unos 50 sufragios emitidos. Y eso que el voto femenino me agarró con cierta edad. ¿Te Y acordás? después hubo muchos años de urnas guardadas, así que a los más jóvenes les digo que yo... Valoren. Son prácticamente todos los argentinos los más jóvenes que yo, pero bueno, les quiero decir, dejen de bufar y quejarse. DNI y la lapicera. O Es sea, la fácil. frase es vayan porque Sí. costó mucho que se Sí, pueda hay ir. que hacer valer la voz de cada uno, porque no hay nada más lindo que el derecho a elegir. Para mí es una fiesta, ¿eh? Para mí es una fiesta. Es una fiesta, todos los domingos así que de votación es una fiesta. Y Mirta otro- va a votar, claro, como Otro siempre. mensaje, Diego, A ver. me emociona un poco. A ver. La vida, querido, es maravillosa y vale la pena ser vivida. Aprovechen cada instante. ¿Por qué se ríe Luciana Vázquez? No sé Ahí. por qué se ríe. Bueno, ¿por qué No se ríe, comprende querida? No se sensi- ría. Por favor. ¿Por qué se ríe, Luciana No, Vázquez? no, Sí. no, no. Bueno, Estaba escuchando bueno, bueno. los Sí, sí, sí. aforismos. Aprovechen cada instante, díganle a sus seres queridos lo importante que fueron en sus vidas, la huella que dejaron en su corazón. Es 1000 veces mejor a veces quedar como un intenso, como un cursi, no quedarse con un te quiero atravesado. Es así, les Yo, aseguro que nunca mi se van a pequeña arrepentir. frase es, hay que tener los deberes Sí. hechos. Decirle a todos, te Ujú. quiero mucho, abuela, abuelo, papá, Sí. mamá. Hay que tener los deberes hechos. Sí, 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 sí. Es Todos así. sabemos de lo que hablo. No hay Pues, que dejar para mañana un te eso, quiero. todos ¿eh? los deberes tienen que estar Sí. hechos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por Yo eso el lo que domingo voy escucho- a votar temprano. Sí. Temprano y voy a saludar a todos. Desde el primer movilero que vea en mi casa ahí, lo voy a saludar, querido, porque está haciendo un gran trabajo. Es cierto. Hay que agradecer, ser gánico, levantarse todos los días, ¡pam! Y decir gracias. Un día más, en mi caso, un día menos en el caso de ustedes, pero bueno. También digo que los días de elecciones son los únicos días que me separo un poco de Héctor Vidal Rivas. Veo que viene conmigo a todos lados, pero ese día, bueno, por el tema domiciliario andamos por lugares separados. La clave es estar en actividad, Mirta, y trabajar. Ya se lo dijo Facundo Manes, ¿verdad? Sí, sí, trabajar. Me acuerdo en ese momento que en la pandemia lo llamé, estaba muy angustiada. Me dijo, trabaje, señora. ¿Dónde iba a trabajar si estaba todo cerrado, querido? Está bien.
Sí. Bueno, a gente que hacía por Zoom clase de patos de cerámica, amasaban pan de masa madre, o tenían, así, se vio de todo en ese momento. Pero bueno, acá, qué bien se la ve a Mirta. Nube, mucha lluvia, ¿se acuerda de eso? No, no, por favor. Crece el pasto y el agua. Miren, y después decimos, ¿cómo llegamos a tener este loco de presidente? Y bueno. Sí, todo estuvimos con Filomena. Sí, y sí. Bueno. Bueno, no nos quiero aburrir más. Bueno, Mirta, ¿está Recuerden, contenta con las mesas, con las mesazas últimas? Como te ven, te votan. Si te ven mal, no te votan. Es así. En las últimas mesas sí doy tema siempre. La última vez, Santi Maratea la apuró a Mirta. Dijo, Mirta, ¿qué vas a votar? Y Mirta dijo, yo no te voy a contestar, querido. No, claro. No, Acá la que incomoda soy yo. Claro, ahí está. Muy bien, es así. Mirta, te mandamos un beso grande. Te queremos Gracias, mucho. querido, este besito. Bien. Bien. Yo los invito a una conversación que vamos a tener con alguien que yo quiero mucho y admiro mucho. Y mientras voy caminando cuento una pequeña anécdota que cambió mi vida. A veces el azar, el famoso random, define tu vida. Me parece que está infravalorado en la vida de las personas las casualidades. Tendría yo 20 años, mi madre tenía un Taunus marrón que se había descompuesto y había que llevarlo a los talleres de Warnes, un barrio en la ciudad de Buenos Aires. Voy con el Taunus, lo dejo y me voy a tomar el colectivo. Cuando me voy a tomar el colectivo, yo tenía 20, 21 años, estaba perdido, no sabía qué hacer con mi vida. Me cruzo atrás de la cancha de Atlanta, yendo a buscar el colectivo, con alguien que yo conocía. Le digo, Turco, ¿cómo te va? Era el Turco Cereseski, amigos de otras vidas anteriores. ¿Qué es de tu vida? Me dice, estudio periodismo. ¿Cómo es eso? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Dónde lo haces? Tomé la dirección, creo que no había celulares, nada, fui, me encantó y me anoté. Quiere decir que si algo bien ocurrió es gracias al Turco Cereseski y si es detestable lo que hago es culpa del Turco Cereseski. Te doy formalmente y en público un abrazo y te agradezco. Qué lindo volver a verte. Porque además de la psicología, ayudaste involuntariamente a que mi vida cambiara. Qué responsabilidad, Fuiste vos. qué responsabilidad. Por eso la gente ahora me grita en la calle, vos sos ¿viste? Hay de todo. Pero así fue. Fue el azar. Y qué El lindo azar, que lo recuerdes así. pin, cambia a veces un encuentro y un comentario cambian. Qué loco. Bueno. Bueno, Turco, te presenté como te mereces. A lo grande, yo te conozco hace muchos años. Yo creo que vos fuiste manager antes de saber que era un manager. Manejabas a tu curso, el Nicolás Avellaneda. Ya lo eras. Y hay anécdotas anteriores que cuentan que tenías este manejo. ¿Qué es ser manager desde Charly García, Ratones Paranoicos? ¿Cómo es? ¿Qué significa exactamente ser eso? Mira, es algo que te tiene que apasionar y te tiene que gustar mucho porque la entrega es total. Por lo menos la entrega es total en el formato, el sistema Cereseski, ponele, que llamémoslo, ya que decís Miren esto. esta foto. Entonces está el Turco, ¿eh? Qué fotos, qué historia. Después vamos a hablar de alguna de ellas. Pero lo que yo digo es que en mi formato, que es bastante especial, es como soy un romántico del management. Claro, ¿qué quiere decir con esto? Yo no trabajo full time, trabajo full life. O sea, para mí la vida de mi trabajo es 24 horas y así lo vivo y así lo transmito. Por eso trabajo con un artista por vez. Siempre me dicen, ¿por qué no tenés una productora y tenés 10 artistas? Porque no podría. Porque si yo estoy en todo el proceso del artista, estoy en los ensayos, en las grabaciones, en las notas, en los shows, en las giras, lo acompaño en este caso a Juanse, a Ratones Paranoicos. ¿Cómo hago si tengo dos artistas para estar en dos lugares diferentes? No podría hacerlo. Y esto, entre otras cosas, es porque al estar en el proceso de todo esto, lo que me pasa es que no me pierdo nada. A mí no me tienen que contar lo que está pasando en mi staff, con los técnicos, con algún músico, porque yo estoy ahí siempre. Entonces, eso aparte te ayuda a tomar mejores decisiones, porque en definitiva uno lo que hace es el desarrollo, el planeamiento estratégico de la carrera de los artistas. Quiero mostrarles algunas fotos y después quiero que ayudes a entender qué significa y qué es lo que hay que tener para manejar
a tipos de este volumen. Estamos hablando de Charly García. Veamos algunas fotos de él. Acá está con Juan, está con todos. Es como cantaría Gieco, tocó con todos. Tocó con Paul, tocó con todos. Fue manager de todo lo más grande de la Argentina, el turco. Mirá esta foto con Charly. ¿Dónde fue eso? ¿La anterior? Sí. Esa foto fue la anterior, la que estamos en el Teatro Gran Rex. Fue una sesión de fotos que hicimos para cuando fue el show del concierto subacuático en Vélez, que es el show más grande de la historia de Charly con venta de tickets. En el 2009, el concierto que terminó siendo un concierto con un diluvio terrible, un concierto histórico. Esas eran las fotos de prensa que hicimos para ese show y nos sacamos esa foto juntos en el teatro. Vamos a ir y venir, porque yo quiero que cuentes tus comienzos, pero la primera pregunta es, ¿cómo manejás o manejaste a Charly García, que si hay alguien indomable o en la apariencia imposible de controlar u organizar, es Charly García? Sí, Charly es indomable, pero no es tonto. Al revés, es una de las personas más inteligentes que conocí. Entonces, él sabía hasta dónde jugar y hasta dónde apretar, y a mí me veía un poco como a mí me conoció. Yo venía del mundo de la política y me conoció ahí en una cena en Olivos con el expresidente Menem y demás. Me tenía un respeto, él sentía un poco que conmigo nada malo le podía pasar, una cobertura. Y a él, en su caos, en ese caos hacia afuera, le servía mucho a alguien que lo contenga, que le marque algún límite y que esté siempre con él apoyándolo. Aparte, siempre cuento esto que es muy raro y cuando lo cuento nadie lo cree, pero bueno, ya estoy acostumbrado, que yo doy muchas charlas a nuevos managers y a gente y digo que yo no me drogo, no tomo, no fumo, poco sexo, siempre hago el chiste porque, viste, todas malas, es un desastre. No, y todos me dicen, no me drogo, no tomo, no fumo, nunca lo hice. Y vos decís, pero ¿cómo? Y en el mundo del rock, de los rockstars, de la droga, de eso, los mitos y todo demás, yo creo que en una etapa el entorno de Charly me combatía mucho, pero Charly entendió, y de hecho se los hizo saber en un momento que me estaban castigando, como que yo estaba siempre sobrio para pensar por él cuando estaba todo descontrolado. Y esa es una tranquilidad y es parte de lo que yo le doy a mis artistas, que es ese acompañamiento full time, full life. ¿Te acordás alguna frase o alguna escena en donde algo que vos dijiste modificó o cambió el curso de Charly García? Para mostrar un poco cómo fue o cómo solés hacer. Mirá, sí hay algo que fue para mí, a mí me gustan mucho los hitos, que el motor mío son los hitos. Ir haciendo cosas que queden para siempre. Me gusta, es como voy y es algo muy difícil porque uno se va poniendo objetivos muy, muy largos y difíciles. Una vez cuando salió una gira por Israel, cuando se concretó, yo vi una jugada, una foto que la vi en el momento y dije, las manos de Charly, que son muy singulares, épicas, son singulares, ¿viste? Son icónicas. Yo dije, las manos de Charly en el Muro de los Lamentos tienen que estar. Esa foto es Charly con sus manos, aparte era en medio de una recuperación muy larga que se había hecho, él estaba bastante más místico y más receptivo de todo lo que tenía con lo espiritual. Entonces no le dije nada a nadie y llamé a un periodista importante de Clarín y le dije, mirá, yo tengo la foto de tapa de tal día. Me dice, ¿estás loco? ¿Vos cómo vas a hacer te voy a decir la foto de tapa de tal día con las cosas que pasan en este país? Vos confía en mí. Pero decime qué es, no te puedo decir. Hasta que no ocurra no te puedo decir. Faltando 2 días le digo, mira, la foto es esta, y él me dice, bueno, dame una nota con Charly y hacemos la tapa. Nada, le guardamos el secreto hasta el final, y eso que fue tapa de Clarín. No sé. Creo que lo tenemos, vamos a ver esa foto de Clarín. Mirá, bueno, esa es la tapa de Clarín. Ahí está, miren. Esa tapa, Charly en el Muro de los Lamentos. Para mí eso es algo que es lo que yo te digo del planeamiento estratégico. Esto fue pensado con mucho, te digo, 7 meses de anticipación. Y yo quería ese momento, y lo charlé con Charly, le dije, Charly, es una foto que para siempre. Para siempre, y que tiene mucho que ver con este momento que él está viviendo muy espiritual y nada, me parece que es un fotón y que me respetaron en un país que es muy difícil poner una foto en la tapa de Clarín, ya casi arreglada, sabiendo con las cosas que pasan en el país. Pero bueno, la foto esta lo merecía, y la nota también, una nota muy larga que se hizo, fue algo que me parece que marcó algo.
Ahora vamos a suponer que inventamos una escuela argentina de manager musicales. Así como hay escuelas de periodismo y de todo lo que se te ocurra, la escuela de manager. Hay un montón de pibes que te miran. ¿Qué materias tiene que tener? ¿Qué hay que ser? ¿Cómo? Vos sos muy particular, pero más allá de tus atributos de personalidad, ¿qué debería tener una escuela de manager? Mira, yo siempre digo que no creo ser una persona de grandes virtudes. Vos me conocés de chico y decís, no, bueno, quizás la única virtud fuerte o algo que tengo es que yo siento que me empezó a pasar en la época de Menem con Cohen, que fue la primera persona que me dio una oportunidad de un trabajo importante a los 22, 23 años, es que le conozco la cabeza a los número uno. Sé qué quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. Y eso es muy difícil. Y creo que si yo le tengo que decir a alguien, va por ahí. Tenés que entender mucho la cabeza del otro. Hay algo que nosotros lo llamamos el tono. El tono. Hay un tono para hacer este trabajo, que tiene que ver con los artistas, ¿viste? Hay que tener una mirada, una forma de dirigirse. El artista no necesita sentirse invadido, necesita esa contención y todo eso. Y es difícil de transmitir, pero lo tenés o no lo tenés. Entonces, primero el tono con el cual dirigirse a la estrella. Y cómo moverse en el mundo, con el staff, con la discográfica, con las compañías, con los artistas, con los otros artistas, los celos, los egos. Ese tono, el que tiene ese tono, gana la batalla. ¿Cómo 50%. es ese tono? ¿Cómo tiene que ser? Y tiene que ser esto que te digo, estar siempre un paso adelante, entender por dónde va la cosa, adelantarte siempre. Mira, yo siempre digo que la música para mis oídos, algo que me acompaña y que digo que lo empecé a escuchar en esa época y me sigue acompañando, es cuando yo le propongo algo a mi artista y él me dice, es exactamente lo que quería. Y es como, ¿viste? Es como... Sí, ya, ¿viste? Es medio soberbio, pero digo, pues es mi única virtud. No que ¿Cómo tengo vos otras. reconoces a un número uno? Vos decís, yo soy bueno reconociendo Sí. grandes talentos. Mirá, No te achiques. Los números- Desplegá tu ego. El estudio este es muy grande. Hay ego para rato. Para egos de todos los tamaños. Desplegate. Mirá, Sin miedo. los número uno igual son número uno, no es que yo los vaya a descubrir, pero sí, yo a gente que hoy es famosa, no quiero hacer nombre porque, por ejemplo, hay un periodista de este canal que yo quiero mucho, no quiero hacer nombre porque si no no quiero tampoco comprometerlo, pero hace muchos años yo dije, esta persona va a ser muy importante en el canal y hoy lo es en este canal. Pero lo que te quiero decir es que los número uno tienen un hilo conductor que los atraviesa. ¿Cuál es? Son muy parecidos. Por algo son amigos incluso, porque tienen la misma forma de relacionarse con el mundo exterior. Ellos tienen también un tono, y por eso a vos no te llama la atención que, ¿por qué eran amigos Menem, Charlie, Kirchner, Fidel Castro con Menem, todo ese grupo, ¿viste? De interrelación, Maradona? Porque no importa de dónde vienen, no importa si uno es jugador de fútbol, el otro es músico y el otro es político. Ellos tienen una línea de pensamiento muy parecido que los iguala. ¿Cuál es? Y en definitiva, ¿sabes qué es? Ellos todos quieren lo mismo de una persona como yo, de el manager o el asesor o el que está al lado. ¿Sabes lo que quieren en definitiva? Que des la vida por ellos. Eso es lo que quieren. Ellos necesitan esa gente que dé la vida por ellos y una contención superior que no cualquiera está dispuesto a entregar. Porque en esto entregás la vida, pero la vida de verdad, el corazón, el tiempo y hay que poner mucho más. Por eso muchos no tienen los huevos, por decirlo de alguna manera, de jugársela y por eso no cualquiera hace este trabajo. ¿Qué pensará tu mujer y tu familia que te están viendo? Y si vos entregaste la vida a los artistas, ¿cómo haces en tu vida personal? Porque vos dijiste algo, esto es full life, vida completa, no es de 8 a 16. Bueno, tengo 3 hijos, soy un padre extremadamente presente, mis 2 hijos más chicos juegan al básquet, cambio aviones, vuelos, todo, hago lo que sea para ir a verlos. Y convivo con eso, pero saben de qué se trata y conviven con eso. Están conmigo desde siempre y saben y me acompañan aparte en los proyectos. Es la vida. Está Lu. Te escuchamos, Lu. Fernando, vos decías que arrancaste en política, en una década donde el rockstar era una especie de formato político con Menem. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro entre Menem y Charly García y vos tejiendo esos dos mundos?
Mirá, yo venía haciendo en la última etapa del 99, en los últimos 6 meses, cuando ya no había reelección posible, no había nada, empezamos a hacer unas cenas temáticas. Jugadores de fútbol, árbitros, músicos, escritores, actores. Y venía haciéndolas y salían todas espectaculares. Y un día el presidente me pide, de una forma muy particular y graciosa, que quería conocer a Charlie. A lo que yo le Menem dije, quería conocer sí, a Charlie. ¿Qué forma particular y graciosa? No, porque me hicieron un chiste, estábamos en Olivos comiendo y yo estaba comiendo y ellos estaban charlando atrás y Menem me dijo, usted se retira inmediatamente de aquí porque a mí no me consigue ninguna salida, ningún artista, y Alberto, que era por Coan, sí. Me hicieron un chiste y yo pensé que me estaban echando de verdad y era porque quería esto. Y nada, ahí yo rápidamente le dije que no porque sabía que Charlie no quería conocerlo o que no quería. Ellos me insistieron, me dijeron que lo iba a lograr, yo pensé que era imposible. Y por una situación fortuita de varias cadenas de situaciones raras, se terminó haciendo el encuentro. Un primer encuentro frustrado, se canceló y yo pensé que se acababa todo. Y cuando le fui a decir a Menem que ese primer día Charlie no se sentía bien, yo después iba a entender que no se sentía bien, porque todavía no lo conocía mucho. Después con el tiempo entendí, cuando sí se sintió bien para hacerlo, hicimos ese encuentro. Pero esa primera reunión que no se hizo, me cambió la vida. ¿Viste eso que vos decís que te cambió la vida el encuentro conmigo? Bueno, a mí me cambió la vida que no se haya hecho esa primera reunión, porque eso me permitió conocerlo a Charlie profundamente. Empecé a ir a la casa, empecé a interactuar con él y entré en su mundo. Y me di cuenta que rápidamente entendía lo que él quería. Entonces, cuando fue la cena famosa en Olivos, en julio del 99, donde ellos se conocen y después se hacen una amistad de muchos años, yo ya había entendido que el mundo Say No More para Charlie era todo. Entonces, por ejemplo, en la cena le pedí que todos los que estaban interviniendo, desde el mozo, el parrillero, los asesores, todos tenían que tener el brazalete de Say No More puesto, porque eso era algo que a Charlie lo iba a hacer sentir cómodo. Y bueno, y así fue. Charlie llegó a Olivos y cuando lo vio al presidente con el brazalete puesto, dice, esto es el mundo Say No More, el país Say No More. Se puso el brazalete. Todos, no Menem solo. Menem se puso uno más lindo, uno dorado, pero todos teníamos brazalete. ¿Se quisieron Menem y Charlie García? Sí. Porque por esto que te digo, pues se reconocen como número uno y hablan el mismo idioma. Y hay códigos que los tienen porque conviven con los mismos problemas y con las mismas famas y de ambos lados de la tira, ¿viste? Lo bueno y lo malo en extremo, ¿viste? En exceso. Entonces, obviamente que se reconocen y se genera un vínculo que ¿Y qué duró. anécdotas recordás o pasajes o diálogos entre ellos dos como Mirá, número uno? recuerdo algo que fue una lección de vida que me dio Charlie, que me impresionó mucho. La cuento poco, pero me impresionó mucho. Había pasado toda la cena, Charlie había tocado, se había cantado, habían comido, estaban todos divertidos. Y yo en un momento me pongo como de atrás a ver la escena de ese que fue quizás mi primer hito, ¿no? Y Estabas disfrutando de la obra que había generado. Contemplándolo. Y lo veo a Charlie también sentado en la silla presidencial, mirando todo como riéndose, ¿viste? Como colgado. Y lo estoy mirando y veo que me mira. Y ¿viste? Yo dije, pues yo no tenía tanta relación. Y me llama. Me dice, vení. Sí, voy. Me dice, vámonos ya. Uy, dije, se pudrió todo. Digo, ¿pasó algo? No, vámonos ya. ¿Ya? Sí, ya. Listo, vamos. Salimos todos. Voy con él hasta el auto, lo acompaño y le digo, che, Charlie, ¿pasó algo? Me dice, sí, pasó algo. Que la noche fue tan espectacular e increíble que tiene que terminar en este preciso instante. Un segundo más puede arruinarlo todo. Y eso, viste, que a veces, muchas veces uno alarga situaciones o hechos y eso fue como una gran enseñanza. Hay cosas que tienen que terminar en el momento exacto. Se lo expliqué al presidente y obviamente se rió y lo entendió. Fue muy importante en tu vida haber acompañado a Alberto Coan. Sí, me enseñó mucho. Al cual vos le agradecés mucho a Alberto Siempre. Coan. Estuviste cerca ahí de Menem, también viste todo. Viste lo más alto de la política argentina y en un momento ves lo más alto del rock. Pero hay una escena en un ascensor donde vos entendés cuál es la diferencia de ser manager de política y manager de rock. Contalo, por favor. Sí, yo venía ya, bueno, cuando estás en la política, venían y me decían, trabajás con Menem, esta gente, mi vecino que bajaba todos los días en el ascensor, y yo, sí, bueno.
Y de un día para el otro, que pasé a trabajar con Charlie, era, uy, ¿estás con Charlie? ¡Qué divino! ¡Qué lindo! Y vos decís, y ahí entendí el significado de uno y otro. Mira esto, hablando de rock. Mira quién va a aparecer en esta conversación. Hola, Juanse. Juanse. Está en el recital de Rod Ahora Stewart. sí. Estoy en el medio del show. Salúdense. Soy Rod Acá está. Stewart. Contá dónde estás, Juanse. Estoy al lado de Rod Stewart. Está terminando su show y estamos por ir al camerino. Y bueno, está buenísimo. Un show, la verdad, espectacular. Así que está terminando. Ya. Juanse, de todos los artistas que trabajé, es el que con el que llegué a una comunión de amor, de hermandad más grande y con el que siento que más cosas realizamos juntos que con nadie. Hay como una cosa superior, mirá que he trabajado con muchos y muy importantes y a todos los quiero mucho, pero Juanse es diferente a todo porque creo que es el que más me comprendió y se dejó llevar también. Y cuento algo que después quiero que lo termine de contar él. En el año 2021, lo cuento rápido, gané un premio de Manager del Año en Nueva York. Y el premio era gigante, me lo mandaron porque era pandemia. Y cuando llega Juanse, me lo pide y se lo lleva. Yo dije, qué loco que está, digo, ¿por qué se lo lleva? ¿Y sabés lo que hizo? Algo que no haría ningún otro artista, solo él. Me lo entregó el día de su cumpleaños 60 en el Luna Park con 12.000 personas, me entregó el premio y me hizo pasar a entregarme el premio. Eso lo hace un tipo que está pasado de entender todo. Por eso lo quiero más que a nadie. ¿Viste lo que acaba de decir Juanse, el turco? El turco, yo le digo el fariseo, pero es para mí un hermano porque empezamos a trabajar mucho antes de que oficialmente hemos declarado trabajar. Ok. Me están llamando para... No me están aplaudiendo, ¿eh? Está terminando Juanse el show, tenemos que salir del otro lado. Está en el show de Rod La Stewart. cuestión que todo esto, de alguna manera, no es casual, ¿no? Estamos juntos, ya habíamos empezado a trabajar con Charlie y bueno, al fin y al cabo terminamos armando esto que realmente es un up total porque a esta altura de la carrera uno realmente quiere volver a experimentar lo que cuando uno comenzó soñó, ¿no? Y bueno, tengo al mejor manager, tengo la mejor banda, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Todos sabemos por qué una banda puede ser la mejor banda. ¿Por qué un señor o una señora son los mejores managers? ¿Qué tiene un mejor manager? Un mejor manager tiene talento y tiene familia y además sabe negociar. O sea, eso es fundamental. ¿Y el señor que está acá sabe negociar o no? El señor que está ahí es el mejor. Y ahí termina todo el plan. Muy bien. Bueno, ¿estás por ver a Rod Stewart? No, acabamos de terminar de verlo. Ahora nos vamos al camerino. Después te cuento bien todas las novedades porque es un amigo nuestro que vino de London y bueno, que es uno de los que trae la marca de Rod de whisky. Y entonces, bueno, ahora vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tener que ir a probarlo. Pero bueno, como yo no tomo alcohol, lo voy a ver con mucha alegría todo el evento. Te quiero, amigo. Un beso enorme. Bueno, un beso grande, éxito. Y bueno, gracias por respetarme este momento. Les pido perdón por el ruido y todo eso, pero quería hablar con ustedes y sobre todo una nota que para mí es importante hacer y bueno, ya está cumplida. Bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Bueno, un beso grande, éxito. Ahí estaba Juanse. ¿Hace cuánto los representás? Estamos juntos a Ratones desde el 2017. También su carrera solista. Hicimos tantas cosas juntos y seguimos haciendo. Esto no para y es una persona que se entrega mucho a los nuevos proyectos. Cuando yo le planteo algo,
me da la derecha en todo y me ayuda a crecer también, me enseña mucho. Y tiene esa cosa también que yo te digo que tengo para con mis artistas de acompañarlos en extremo y en los momentos familiares también, que uno dice, pues muchas veces me dicen, ¿qué tiene que ver? Porque yo cuento que si se le pasa algo a un familiar de Juanse, yo estoy ahí toda la noche con él. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con ser manager? Para mí todo. La construcción nace ahí, nace desde el amor, desde el acompañamiento. Si vos no tenés esa conexión real de que te la jugás por el otro, ¿cómo te va a creer después cuando le planteás una estrategia de una gira o de un negocio? Medio romántico lo que te digo, pero es así. Pero es así. Dentro de millones de años, porque falta muchísimo, vos vas a entrar al cielo, pero para ubicarte en nube VIP, te van a pedir tu mejor anécdota. San Pedro te va a pedir tu mejor anécdota en el mundo del rock como manager. Con tal, elegí uno, estás jugándote tu ubicación, ¿eh? No, hay muchas. No quiero defraudarte en esto, pero hay muchas y son todas muy largas. Pensá que yo estuve con Charlie, cuando se tiró del 9º piso. Lo acompañé en situaciones increíbles de todo tipo. A Juanse también. Ya que está Juanse, voy a contar una que es risueña y que tiene que ver con otra cosa que casi salimos en la tapa de los diarios, pero por otra cosa, casi íbamos presos, que fue en el Vaticano. Fuimos a ver con Juanse. Un día Juanse, hablando por teléfono, me carga y me dice, che, ¿se te acabaron los hitos? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cuál es el próximo? Y yo estaba hablando por la computadora con Monseñor Karcher. ¿Sabés quién es Monseñor Karcher? Que es un argentino muy importante en el Vaticano, que era como el secretario del Papa Francisco. Y justo estaba hablando. Y mientras hablaba con Juan, se le escribo a Karcher. Le digo que es amigo, es rockero, es un tipo muy sensible. Y le digo, queremos ir con Juanse a ver al Papa. ¿Cuándo querés ir? En marzo. Yo hablando con Juanse por teléfono. Bueno, el próximo vamos a verlo al Papa. Me dice Juanse, serio, con eso no se jode, no me cargues. Digo, no, ¿cuándo querés ir? ¿Marzo? Fer, me dice, no me hagas eso. 5 de marzo, ¿te parece bien? Listo, vamos a ver al Papa. Fuimos a ver al Papa y le digo, por una cuestión de código y respeto, lo llamo unos días antes de viajar a Karcher y le digo, Guille, ¿necesitas algo que te lleve de Argentina? Y me dice, no, déjame pensar. Y me llama y me dice, antes de viajar, quiero 2 latas de dulce de batata. ¿Viste? Porque acá no se consigue, no sé qué marca. Bueno, me pide. Y yo viajo en la valija, lo más importante eran las latas de dulce de batata. Llegamos al Vaticano, Juanse no duerme en toda la noche. Me levantó a las 3:30 de la mañana para que nos vistamos porque veía pasar gente que ya iba para el Vaticano, no dormimos. Fuimos al Vaticano a las 6:30 de la mañana cuando había que entrar a las 11. Nos morimos de calor. Bueno, la cuestión es que llegamos y cuando vamos a pasar, viste que hay control, no sé si alguno fue al Vaticano, hay controles de seguridad. Y cuando vamos a pasar por el control suenan todas las alarmas y me dicen, con 2 latas así, usted no puede pasar. Entonces le digo, no, pero estas son para Monseñor Karcher, tiene que pasar. No, imposible, papá. Y Juanse se va haciendo la cola por el costado con otra gente que estábamos y yo quedo atrapado con los tipos que me querían sacar las latas, en el medio. Entonces, y Juanse me empieza a saludar de costado y se va como diciendo, vas preso, claro. ¿Viste? Y me cargaba. En un momento me veo rodeado de mucha policía y viste, se había puesto encima en mi cara, viste, no ayuda demasiado. Y me veo rodeado. Y yo digo, no, llámenlo a Karcher, hasta que viene uno y me dice, contame, ¿qué es lo que te pasa? Le cuento, le traje esta Monseñor Karcher, llámenlo y pregúntenle. Si él dice que las tire, yo las tiro. Bueno, lo llaman y dicen, déjenlo pasar. Entonces, ¿qué pasó? Viene la Guardia Suiza a buscarme a la mitad de la sala. Juanse ya iba por el costado, abren paso y yo entro con las latas de dulce de batata por la mitad de la cosa. Y Juanse... entonces empezó a gritar, quiero pasar, se armó otro revuelo. Bueno, nada, terminó que casi nos llevan presos a los dos porque era una comedia de enredos y terminamos con el Papa, con el dulce de batata y todos celebrando ese día. Turco, gracias por haber venido. Fue un gusto. Para mí es un placer y aparte muy especial que vos recuerdes ese momento, lo valores, te hayas acordado y que podamos reencontrarnos después de tantos años. Sí, señor. Gracias. Vamos a hacer una tanda.